Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo, a un nuevo juego. Hoy empezamos Red Dead Redemption 1 en el canal. Ya jugamos el año pasado el 2, me pareció brutal. Esta es la continuación, vamos a ver qué tal empieza este juego, vamos a ver qué tal está este Red Dead Redemption 1. Buscando descarga contenido, vale, nada, un jugador, solo quiero un jugador. Red Dead Redemption. No, me ha matado. No se ha encontrado ninguna partida de un jugador de... Claro, ¿qué quieres hacer? Continuar sin guardar, crear una partida nueva. Vamos a crearla. El juego tiene una función de autoguardado que se usa por defecto. por eso no me Se puede gusta desactivar en jugar cualquier con momento. los Vale, genial, perfecto. Vale, de nube guardamos. Recordemos que es un juego de Xbox 360. Y vamos a ver cómo empieza esta nueva aventura en el canal. Ricky no sé qué. Éxodo en Estados Unidos. Vamos a ver. ¡Wow! Empieza bien. Dios. Lo jugamos. A ver qué pasa ahí. Un coche. Ah, sí. ¿Qué no será el primer coche que llega a esa ciudad? Oye, pero los siete han cogido mucho territorio. Lean sobre los beneficios del tabaco. Vale, ¿estos quiénes son? Bueno, pero antes de los siete solo tenían las islas. Bueno. Rockstar Games Presents. Tarán, tarán. Buah, eran las islas. ¿Era esto? Tienen pinta de malotes estos, ¿eh? ¿Esto? ¿Esto? Vale, están custodiando el del medio. Los dos de al lado están custodiando el del medio. Tiene pinta de ello, ¿eh? Blackwater Station. No sé. No. Yo a lo mejor Red Dead Redemption. ¿Qué tal, Adalo? ¿El mismo personaje que sale en el Red Dead Redemption 2? Pues no lo sé, no me he dado cuenta, tío. al sponsor. No tengo ni idea. Puede ser, no soy tan bueno para los detalles. Buenas tardes, tío, ¿qué tal? A ver, ¿dónde iremos? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Gracias por ese like, Adalo, te lo agradezco muchísimo. But they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. A ver qué pasa, estoy intrigado por saber qué pasa, ¿eh? Un túnel puede que se pare ahí estrepitosamente el tren. Not only do people now have motor cars, Father, Es que but I tienes heard que that encerrar pretty las soon we puertas will be para able to usarse. fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Vale. Pero los paisajes molan también, ¿eh? No están mal. Apparently, Mr. Vale, a ver con Johns qué wants cuenta to run estoy for ahora. governor, O sea que which cuando is quiera why he's cambiar de so cuenta le digo concerned a with switch cleaning a up code, the ¿no? state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash Well, that then you came know here after the war.
I Calamar don't o want to Possum. be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family Ah, without... o sea que puedo crearme They're las in cuantas faith. que yo quiero. John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Este está escuchando, no para Mrs. escuchar. Bush, ¿Sabes? Te money metes al isn't Red Room. everything. There are many things that money cannot Vale, buy. os invito Vaya, a- dos mujeres estiradas, Five Votes, Nights at Freddy's. Para, bam. What you must remember, my dear, is that we have been brought Otro here to gilipollas. spread the word. Oh, claro. And the word and civilization, Vale, os they are invito the a los same dos. thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent Es and que, who do not kill each other. Dani, Who let si you quieres, worship in puedes peace. dibujar en mi pizarra. It's so confusing, Father. Sometimes I find it No me gusta un pelo impossible ese to make cura. the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me. No le pidas ayuda. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo Armadillo. Station. Bueno, hemos llegado a nuestro destino. ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Vale? ¿Cómo se pone? Ve a la taberna. Uy, madre mía. La sensibilidad está muy alta. Creo que es chiste. Pero no. Ah. Para correr. Vale, se corre con este. Vale, esto es la taberna. No me pone nada. Vale, el control me va a costar un poquito hacerme a él, Marston! Mr. Marston, over here! Esto que bien se lo está pasando el abuelo. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Vale, pues vayamos fuera, ¿no? ¿Te has dicho? Vale, sigue Jake hasta los caballos. Vale. Ahora supongo que nos enseñarán a montar. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Vale, Y monta el caballo. Es que a lo Stay on the mejor no spurs now. puedes. We don't need to draw undue attention. ¿Cómo se corre con el caballo? Ah, claro. Vale. Whoa there. Listo. Ahora va. ¿Mantén pulsado qué? ¿Para frenar? ¿O detener a tu caballo? Ah, RB. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? El Been abandoned canastón. for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Or maybe Victor, they got pásame. tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Alfred. Well, like I said, Eh, you ain't gonna Victor, find many me ha dicho folk David around cómo those parts crear these tu days. cuenta. Those you do find are about as sociable as an old serrated back to. Sí, me llamo Aaron Pro I mean, 2011. I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Hola. Vale. A ver dónde nos lleva ese hombre. Víctor, ¿tú te llamas el Finsatel? Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? Supongo que sí. Ah, no, pues no. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not Hola, like Steve Victor. Flanders. Dang, ¿Cómo those está mi girls mamá? ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Qué cabrón, como todos dice.
Pues a ver si podéis conseguir marcar una canasta desde aquí donde poner un dron. Yeah. So it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big Chicos, bugs asking hacemos for a... partida. ¿dónde I vas? guess it's Pueden none of entrar my al business. final tan That's frío. right. Oh, no. Yeah. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just Joder. doing the dog, mister. It's how I... Al revés, al revés. I don't mean nothing by it. But I thought you was in a hurry to get to the fort. Vale, chicos, hacemos partida. Vale. We ain't never gonna get to the fort if you keep riding off like that. You don't look much like no Blackwater fella. That's because I ain't. If I'm being honest, I don't care much for those highfalutin big city types. Not much at all. Blackwater ain't much of a city. More of a Danny, town with delusions, partida. but no, me neither. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Ahí había pasado algo, pero no sé qué ha pasado. Buah, el cielo está guapo, ¿eh? Fort Mercer. Listen, mister. Vale. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. No, el So I partida. understand. Víctor, This is where we part ways, friend. os invito a todos. You have yourself a good time. Vale. ¿Es que vamos a entrar al fuerte? ¿Tendremos que entrar ahí? ¿Cuál queréis? El normal. Acércate a Fort Mercer. Vale, vamos a ver. FNAF 1. Vale, os he invitado. Vamos despacito, ¿eh? Sin prisa. ¿Os ha llegado? ¿Os ha llegado? Vale, ahí nos marca la X donde tenemos que ponernos. Vale, genial. Y encima con 4 personas, Víctor, que me pone que eres calvo. Y me pone que Víctor es calvo. ¿Qué hacéis? Vale, ahí ¿Qué estamos. diciendo? Ah, vale. No, tío, quiero mirar. ¿Puedo mirar de las cámaras, porfa? ¿Eh? Bill! Sí. Bill, I've come for you. Se expone que le peguen un tiro, ¿eh? Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, Hola. John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Sí, Oh, oh. tío, You es, must think I was born yesterday. es porque aquí da You eco, always ¿no? did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Hola, toma el otro. ¡Hala! Un 3. Tío, Do I look like I need saving? no es como que Se va a poner fea la cosa, ¿eh? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you Pero never tío, tried to pero save ¿por me qué se before. escuchan sonidos raros? You only seemed ¿Sabes? save ¿Por qué se yourself. escuchan sonidos raros? Bill, I implore you think about this. Chicos, nos ponemos en chat de grupo. You implore me? You Mucha risa implore me? de nervios, ¿eh? You always were one for fancy words. Chavales, nos ponemos en chat de grupo. Well, things are different now, John. ¿Por qué? Now Ah, qué cabrón. I'm in Chat de charge. grupo. No more Dutch Ah, mira, Touch. and no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Vale. Adiós. ¡Eh! ¡Hostia! Güey. Oh, Que nos ha disparado, tío. poor John. ¿Y eso por qué? ¡Qué cabrón! ¿Por qué nos ha disparado? Bonnie Sí. se ha movido. Bueno, sus motivos tendrá, supongo. ¡Hala! Mira ahí. Nos han dejado ahí. El buitre está esperando a que nos movamos, ¿no? No sé, un chat de grupo. Ah, pues nos ha dejado ya nuestra suerte, tío. No,
¿Y estos quiénes son? Nos han dejado moribundos ahí, pero yo... Ah, bueno. Iba a decir... un logro. Luego lo canjearemos. Iba a decir, no, si es que nos han matado un poquito antes. No, pero ahí se veían unos charquitos de sangre como que supongo que se ha ido arrastrando. Nuevos amigos, viejos problemas. ¿Esta quién es? Esta me suena. Well, you're alive. Sí. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What Le ha were you llamado doing? estúpido a su puta cara, ¿eh? Obvio, estaba haciendo una estupidez. Well, you'll be okay. ¿Cómo haces Once you eso, didn't die, Víctor? the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Hostia, ¿cuánto tiempo está durmiendo? Cost us ¿Pero cómo hablas $15. así, Víctor? I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? ¿Pero cómo, Was that cómo why you hablas went así? straight out to Fort Mercer and picked a fight with Pero the cómo- worst bandit in the county? To die, Mr. John Marston. Nah, es una del recreo seguro. Bonnie McFarlane. Bonnie McFarlane. Señorita Bonnie McFarlane. Oh, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? El gilipollas. ¿Cómo se pone esa voz? Trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Supongo que serían socios, ¿no? Well, what was he like? Dumb. Just like Ah. you. Thank you, miss. El sombrero. See my hat? I have. Al lado de la palangana. And what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic. Just Hola, like es in que those eso no penny sabía, dreadfuls tío. my brother used to ¿Me read. podéis invitar? Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. Vale, vamos a patrullar la zona. Supongo que aquí, ahí ya podremos disparar. Aún no Next hemos time, pegado ni un Mr. puto Marston, disparo. I strongly Porque es recommend que you don't try to lose se your me ha pride salido to el earnest. recreo por un error. I'll bear that in mind. Vale, a ver. ¡Wow! Vale, a ver qué hacemos. ¿Pero cómo ponéis esa voz? Sal de ahí. Reúnete con Bonnie. Pues vamos. Bonnie aparece como un punto azul en el mapa. Genial. Bueno, tampoco tenemos prisa, ¿no? De momento. Yo también, yo también. Pues... Vale, vamos a chocarnos contra una puta valla. Mira el tren. ¿Por dónde se entra aquí? Ah, vale, por ¿Cómo ahí. se pone eso, tío? ¿Cómo se salta aquí? Ah, toma. Ah, qué salto hemos pegado. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. El pancake. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Tío, Let's see pero if we can get you Víctor, back in ¿cómo the haces saddle. eso? Venga, vamos con esta. Camina con Bonnie. ¿Cómo se pone lo de la voz, tío? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss Vale, nos está metiendo mucha caña, ¿eh? I picked out a fine horse for you. Ahora, pues súbete al caballo. Arma de cántaro. Whoa! Come on then. I'll show you around the property. No, pero... Bro, Cuando cabalgan junto, un compañero puede mantener pulsado A para ir al mismo ritmo que ellos. Vale. Pues pulsamos A. no, pero ¿cómo se ponen las voces? To your right is the general store. You won't find Parisian high No. fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. No, ¿cómo se I don't pone think la I've ever voz? seen a ranch with its Vale, own la store tienda. before. Va, nada. Luego no me acordaré dónde están las cosas, pero... Bueno, And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, pero- but
It ¿Cómo se certainly looks like dispuestas a a fine corral. voces? I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Vale, buen lugar de caballos. Buen establo. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? ¿Dónde vas? It's only good. ¿Dónde vas, atontado? Madre mía, qué complicado es esto. I don't have time to be waiting around. Go! ¿Qué? Come on, boys. Vale, ahí están las vacas. Slow it up now. ¡Chul! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Bien, buen granero. Easy. Vale, And here we are, back at the house. vale. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ok. Vale, vamos a dejar ahí al caballo y a descansar. Vale, yo Puse X cuando esté cerca de un poste para guardar al caballo. Vale. No, Vale. hemos saltado. Ah, What are you waiting for? Come on, I don't fight. vale, pues vamos a ir a la casa de Bonnie. ¿Ya tienes sueño? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Están siendo muy amables con nosotros, The horse ¿eh? seems to take it out of you. Oh, chicas, Use the estáis. rest. Sure. Come on in. Oh, I'll Bonnie, show you the chicas, house and han then you can movido. sit for a while. Thank you. Iba a decir, ¿ese quién es? Mr. Somos nosotros. Marston, Ya es de noche, ¿eh? McFarland, remember me telling you about the trouble we've been having with Eh, rustlers bro, and other La chica undesirables? está. Will you help me en el- keep watch on the property Chica lines? estaba en Sure. la cámara 7. I want to see just who is trespassing on our land. this is a No sé. fine weapon. Come, let's head out. Venga, va. The country is really beautiful at around this time. Vale. Come on, then. Let's mount up and take a look around. Carabina de repetición. Montan al caballo. Vale. Tenemos un arma. Vamos a... ¡Qué guapa! La luna y la noche, qué estrellada, tío. Buah. La verdad es que es un juego de 360, pero... gráficamente está bastante bien, ¿eh? ¿Qué hace? Ya se ha bugueado el caballo. ¿Qué hace? No hagas eso. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Vale. ¿Vienes? Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's Hombre, along ¿quién with no? me. Mucho mejor así. ¿Dónde va a parar? I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Pam, pam. Aquí está, Param, Bonnie. pam. Demasiada tranquilidad. God damn it, these rabbits are at it again. Come on, let's get rid of them once. ¿En serio vamos a disparar a conejos? No sé, hostia. ¡No saltes! Desmonta. Te ha dicho que desmontes. Espera, Bonnie. Que aún tengo que hacerme con los controles del caballo. A que incendiamos la casa. Vamos a bajar de aquí. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Vos ¡Ay! Que no le he dado. Ahora sí. supongo que tenéis que estar en todo el juego. Mira, se ponen ahí para que los maten. Good shot. You got one. Víctor, para los invito. You're a good shot, Mr. Marston. Buena puntería, dice. Rabbits didn't stand a chance. Let's mount up and patrol the rest of the property. Víctor, te invito. We should keep moving. There's still a ways to go. Yo me quedo. Vale, ya hemos matado 4 conejos. No, dale, tú échate. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Look out! Eh. Shoot 'em before they get No me to the jodas. animals. ¡Guajeje!
¡Toma! Let's go. ¿Dónde están los coyotes? Ah, es difícil controlarlo, hostia, el caballo. Dale al R3 y ver dónde el cambio de sitio. ¿Vale? Yo también voy a hacer una, va. Una. Dos. Hope he stops doing that. Queda otro. Come on. ¿Dónde está el que falta? No, aquello no es. Ah, vale. Joder, qué malos somos. Vale, vamos, Bonnie. Yeah. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Vale, a ver dónde está nuestra habitación. Que nos lo explique ya. This is you, Mr. Marston. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Si te separas de tu caballo, regresará al póster que hay fuera de casa. Vale. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Bueno, Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. hemos matado coyotes y conejos. No ha estado mal. Si quieres guardar las partidas, duerme en la cama. Pues vamos a dormir. Si se guardan, genial. Si duermes, te levantarás 6 horas más tarde. Vale. También puedes recoger munición del baúl de la habitación. Vale. Vale, guardando. En las tiendas, las consultas médicas y las armerías de este territorio podrás comprar nuevas armas. Reabastécete de munición o comprar potentes elixires. Vale. Guardar partida, cambiar atuendos. Algunos personajes se facilitarán información valiosa sobre tu entorno en forma de mapas o periódicos. Vale. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a guardar partida y a dormir. Sí, es lo mejor. Menú de guardado. Aquí. Guardamos ahí. ¿Seguro que quiero guardar? Sí. ¿Qué haremos? Tío, ¿qué hacer? Vale, ya es por la mañana. Ve a B en el mapa para hablar con Bonnie McFarland. Vale, No, sí, pues vamos tío, a ver. he dicho que perdamos. Eso es verdad que será nuestro caballo, ¿no? Vale, no corras que te cansas. Vale, obstáculos en el camino. Vale, hemos hecho un capítulo, supongo este es el segundo. Oh, Mr. Marston. How are you doing? Bien, me acabo de levantar. Bien. I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Dani, ¿me puedes Good. empujar? Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill. Bueno, pues, Williamson or what you ahora se lo wanted. contaremos, supongo, ¿no? Dani, No, más miss, I bugueado. did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also Gracias threatening a the lives Deus. of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. No, hombre, no creo que sea eso, ¿eh? I'm no city man, miss.
Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Buah, ahora vamos, en serio vamos a correr con los caballos. Se nos va a dar mal. All right, I'll show you how we ride around these parts. Come on, boy. Venga, a ver. Casi se da upa. Inicio de carrera, a ver qué tal se nos da. Vale, a 3. Aquí hace trampas. 2, 1, go. Wow. I trust you're not going to be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. ¿Qué ha pasado? Me parece que lo hemos cansado. Sí, lo hemos cansado. Tenemos que ir controlando, claro. Tenemos que ir controlando también al caballo, ¿eh? Opa. Es complicado, ¿eh? Joder. Vale, ya está cansado el caballo. ¡Uah! Nos hemos saltado uno. ¡Madre mía! No, qué complicado es, tío. ¿Ahora qué? ¿A qué hemos bugueado el caballo? ¿Puedes coger superstars creadas? Siempre he conseguido. Vale, es por aquí. ¡No! ¿Las has hecho? ¡Que te matas! Joder. Ah, claro que hemos fallado. Uy, ¿qué hemos tocado? Cuando hagas otras piernas. ¿Qué hemos tocado? Vale, otra vez. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Giddy up! Let's go. Es que es complicado, controlar el puto caballo. No te creas tú que no. Va. No. No me fastidies, hombre. Ah, claro, es que... Claro, está cansado. Le estoy metiendo caña y está cansado. ¡No! ¡Ay, qué complicado que es! Es complicadete. Venga, va. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. I'm coming, don't you worry!
How you doing back there? Ah, mírala, ya está aquí. Come on. Try to stay with me now. This is gonna be close! Yeah! Bueno, ya hemos pasado esto de aquí. Don't go easy on me! Jingle those spurs, Miss McFarland. Ah, You still Mierda. think you're gonna win this, don't you? en como tengamos que ganar a esta tía para pasar la pantalla, estamos jodidísimos, ¿eh? Yeah. You'll have to do better than that! ¡No! ¡No! Con lo bien que estaba saliendo ahora, tío. Madre mía. Pues nada, vamos a repetirlo otra vez. On the count of 3. 20 años después. 3, Por fin, tío, llegamos. 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Come on. Look at that male pride go! Are you saving the best for last? Would you like me to slow down? No. Va, hostia. Hey. Antes ya nos hemos enganchado aquí. Está esperando por mí. Go. Venga, va. Call yourself a dangerous No te pongas nervioso, Tony. Ah, toma por culo otra vez. Slow down. You got problems with your spurs? Watch and learn, miss. Should I wait for you to catch up? No. Let's go. Que no nos volvamos a caber otra vez por el puente y ya van, ¿sabes? Come on, Mr. Marston! Come on, boys! Try to keep up, will ya? Let's go. Follow me. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Para no te caigas ahora. Ah, hemos llegado. Hemos llegado. Let's go. Vale, hemos llegado, madre mía. Buenas, Nitox. ¿Qué tal estás, tío? Aquí estamos. That was fun. Ha sido divertido, porque yo no me lo he pasado bien, que lo he tenido que repetir 4 o 5 You veces. should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he ¿Qué es ese emoticono, tío? Que no lo veo bien. ¿Cómo estás, Nitox? Yeah, I might Espero que bien, ¿eh? Miss McFarland. Do whatever you think's best, Mr. Marston. Vale. Bueno, esta parte nos ha costado un poquito. Me alegro que estés bien. Oye, ¿todavía estás de vacaciones? Mira, guardado. Fama 20. Vale, la comisaría Johnson quiere hablar contigo en Armadillo. El comisario Johnson. Ve a M en el mapa. Vamos a M. ¿Aún estás de vacaciones? Joder. Qué bien, tío. Disfrútalas, ¿eh? Espero que las estés disfrutando muchísimo.
De verdad. Marshall. Mira la gallina. A ver que antes he visto una cosa. Mira, una radial. Down, wow, wow. Levantándote a estas horas, ¿qué hora es en tu país, Nitox? Serán... Pues igual son las 11 o las 12 del mediodía, ¿no? A ver, ¿esto tiene mapa? Sí. Va. Hostia, tenemos que ir hasta ahí. ¡Ja! Tenemos que ir hasta ahí y yo quiero ir andando, ¿sabes? A ver, ¿dónde está nuestro caballo? A ver, ¿dónde? Yo quiero ir al caballo. A ver. Rise of Champions. No, porque es otro el rap. Ah, yo quiero ir... ¿Dónde está mi caballo? Vamos a buscar un caballo. Ah, las 10 de la mañana. Bien, súper tarde y me... Estoy durmiendo súper... Hay que aprovechar las vacaciones, Nitox. A ver, ¿dónde tengo un caballo, tío? Mira, ahí hay un caballo. ¿Este será mío? No tengo muy claro yo que sea mi caballo, ¿eh? A ver, mapa. ¿Podemos marcar? Vamos a leyenda, vamos a mover. Fijar punto. Vale, fijamos itinerario. Vale. Yo también estoy ahora de vacaciones, Nitox. Empecé las vacaciones el lunes. Y estoy 2 semanas, esta y la que viene. Allá. Pero seguimos aquí, no está blanco. Y Cesaro tiene como un de esto. Mira, por ahí se escuchan tiros, tío. No voy a ir. Después duermes 1 o 2 horas, solo. Cesaro. A ver. Cesaro tiene como un corazón en el hombre. Ah, pues hace bien, tío. Fuera. ¿A qué estás jugando ahora, tío? Sé que se va a mear. Espera. Por ahí me ha marcado algo. ¡Ah, está meando! ¡Míralo! Ah. ¿Se lo podemos coger? No. Tienes razón, ¿eh? ¿Ves? Cesaro tiene como algo en el hombro. Vale. Set. Monster Hunter World. Consumibles, caballo de guerra, equipo, campamento básico, anda. Vale. Info. Flores de crisantemo blanco para aliviar las fiebres y jaquecas. Desafíos. ¿Dónde están desafíos? ¿Y aquí hay desafíos? No. Vale, nada, va. Adiós, señor, que estaba meando. Y le he importunado. Pero ahí se escuchan disparos, tío. Ah, es un tío cazando un bisonte o un búfalo o lo que sea. Ah, pues no me voy a meter. Ahí donde no me llaman.
Suena música de indios esto, ¿eh? Ah, no, yo esto no lo sé hacer. ¿Qué juegos? Oye, ¿por qué no Pues porque puedo mira que hacer tengo nada? juegos en el canal, ¿eh? No, porque que no me deja hacer llaves. Y los que están todavía por salir en formato gameplay, ¿eh? Cada mes, cada principio de mes sale un nuevo juego en formato gameplay en el canal. ¿Qué doy X? Y hay juegos que he tardado 2 o 3 meses, ¿eh? Que tengo ocupados 2 o 3 meses. Como el Lost Odyssey, que saldrá, si no me equivoco, en agosto o en septiembre de este mes. Ahora lo que estoy grabando ahora ya saldrá en marzo del mes que viene, del año que viene. Vale, ya estamos aquí cerca. ¿80 juegos antes del fin de año? Joder. Yo este año voy a ir más lento en pasarme juegos porque estoy jugando juegos muy largos. Ya he jugado el Lost Odyssey, ahora he acabado el Dragon Age Inquisition, lo acabé ayer. Ayer acabé también el Call of Cthulhu, hoy he empezado con este. Estoy grabando ya para el año que viene el Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido, que también es bastante largo. O sea que este año voy a pasar pocos juegos. Vale, un guardado. Este caballo es ahora tu fiel corcel. Vale. ¿Cuánto llevamos? Casi una hora de directo. Uy, encarcelados. Uy, ese es Duke. Se parece a Duke. Excuse me. ¡Adiós! Ojo, que el preso le diga al sheriff que tiene visita. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Todo el que va a cerdo escupiendo, macho. Estaba ahí echado la siesta, el gilipollas. You that fella from the train company? Sí. No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer. You them Yeah. Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting kicked with me, boy? What's going on here? Bueno, el sheriff de verdad. Otro que escupe. I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Se ha puesto nervioso. Así era. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. A la otra escupitajo, qué cerdos. ¿Tú también escupes, Nitox? Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy Era un fucking guantazo, hard. hostia. John. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Vale. ¿Tú no escupes? Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? Solo fumas. Mal, muy mal, no se Railway, fuma. People who pay my salary trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there.
I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back. Claro, está jodido, ¿eh? And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Tío, Let's go pero deal ¿por with qué them me hacen hoods. esto cuando le doy In the a la saloon. X? Then we'll discuss Williamson. Bueno, Okay, pues boy. parece que haya trato. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Vale. The saloon's Joder, this tío, way. es que estoy acostumbrado a darle al... Ahora supongo que nos meteremos algún tipo de pelea, trifulca. So who we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Vale, ese es el enterrador, ese no falla. There's the dumb rat Ah, pues no. bastard now. No es el enterrador. ¿Habrá tiroteo ahora? See what kind of hole he crawls into. Pero, Mount up, Marston. Walton's our man. Silba tu caballo, ¿cómo silbo? Ah, vale. He spotted you. Stay on him, boy. I'm getting after him. Vale, ahí está nuestro caballo. Stay with me, for Christ's sakes. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Go! Come on! No, que te come la piedra. Yeah! Joder. Yeah! ¿Qué pasa? pero tío, ¿qué le he dado? Vale, ahí se ha metido. Vale, nos han visto. Like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Vale. Pulsa RB para cubrirte. Behind that wagon to your right. Vale. Behind the crate, Marston. Smoke him up. Toma. ¿Qué? I'll put a window in your skull, Walton. Head for the crate, No, boy. déjame, I'll déjame. cover you. That tool behind the rock is yours, Marston. Ah, ¿no ha muerto? You brought help, did you? Well, I'm gonna kill both of you dumb bastards. You ain't getting away this time. Toma. Toma. I got you, boy. Make a move for that boulder. No, para. A ver, para saltar sobre una cobertura baja. Oh my good God. Vale. Joder. Vale, disparar las tierras cuando esté cubierto, vale. Boy. My God. Come on, Marston. I can't take them all. Para moverte a izquierda. Good. Vale. Now move up to Para the desplazarte left. lateralmente estando cubierto, vale. Reckoning, boys.
Míralo. Oh. Vale, tengo el personaje. ¿Por qué no puedo...? Aparta. Walton, your killing days are over. It'll be trial and the rope for you. ¿Qué tenemos que hacer? Vale. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Vale, hasta pronto. No está mal nuestro primer tiroteo. Así de verdad. Vale, guardando. Dinero. $20. Vale, ahora tenemos fama. Vale, sube un poquito la fama. Vale, mapa. Ahora tenemos que ir aquí. Comisario Johnson. O aquí. A su vez, los malhechores reaccionarán positivamente si tienes poco honor. Y la gente honrada reaccionará negativamente, vale. Vamos a entrar aquí a la casa. A ver si podemos... Puedes ver tu honor en la sección estadística del menú, vale. No hay nada con lo que interactuar. Ah, mira. El comisariato dejado muy lejos de la civilización. Puedes viajar rápidamente a la ciudad usando la opción viajar a destino desde tu campamento. Abre la bolsa. Vale. No. A ver. Campamento básico. Podrás viajar rápidamente a los lugares habitados que has descubierto. También puedes colocar puntos intermedios en cualquier lugar del mapa y luego ir caminando a guardar. Ah, aquí podemos guardar. Espera. Vamos a guardar. Vale. Y ahora viajar a destino. Ah, vale. Pero, ¿qué hace? Viajar a armadillo. Porque no tengo una lista de misiones ahora, me parece. Ah, que tendría que haber ido al rancho, supongo. Ahora el juego de cuchillo estará disponible en varios... Ahora el juego... Vale, armadillo. A ver, misiones, mapas, armas, atuendos, diario. Vale. Vale. Ahora puedes jugar al póker con en varios lugares. Vale, que tampoco me interesa. Vale, mira cómo está aquí el patio, macho. ¿Sabes que van a ganar ellos si no? Vale. Vale, vamos a ver. No. A esta le pasa algo. They took my boy. My boy. Who did? He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it.
Can't the police force help you? Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. Vale, pues la ayudaremos, I'll ¿no? bring him back to you. Vale, guardando. Voy a buscar al muchacho de Hawking Rock. Vale, ahí ha habido un punto guardado. Vamos a dejar aquí el juego. Algunas personas que encontrarás a lo largo del juego te darán sencillas tareas que realizar. Podrás empezar, continuar y completar estas tareas en cualquier momento. Vamos a ver el mapa un momentito. Revisa el diario en el menú de pausa para obtener información acerca de cada tarea o persona. Vale. Informe. Personas. Vale. Objetivo: en la oficina del sheriff de Armadillo, una mujer te dijo que su hijo... Vale. Vale. Vale, genial. Pues lo dicho, vamos a dejar aquí el directo, así que muchas gracias por haberos pasado por aquí. Un placer haberos tenido. Hemos empezado un juego nuevo en el canal, Red Dead Redemption 1. De momento me está gustando, me está recordando mucho a cuando jugué el 2, ¿vale? Salvando las diferencias de jugabilidad, gráficos y tal, pero bueno, es el mismo estilo, es la misma ambientación. Yo creo que lo pasaremos bien con este juego y espero veros en próximos directos. Hasta luego, adiós.